Estamos en Jarandilla de la Vera y estamos con Paco Mateos, que es el técnico responsable del nuevo Circular Fab. Es un Fab Lab que forma parte de la red de Fabs de la Diputación de Cáceres. Paco, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien, estamos en las semanas de puertas abiertas. Es un el Circular Fab es un Fab Lab, pero no es solo eso, porque además es un modelo propio ideado por la Diputación de Cáceres, creado para fomentar la adquisición de competencias innovadoras y emprendedoras y para aportar valor al territorio, que no es solo un Fab Lab al uso. Estoy genial, estoy muy contento, todo está saliendo de maravilla. Y si eres circular, si eres una persona inquieta, si tienes el orgullo de pertenencia a una comunidad inquieta, creativa, innovadora y quieres aportar valor a tu territorio, tienes que venir a conocer el Circular Fab. Vale, el Fab de Jarandilla se abre, he visto que tiene tres impresoras 3D, es una cortadora y una grabadora, es un maquinón, ¿no? Es un maquinón, es la joya de la corona y bueno, pues para que se le dé uso y para que los colectivos, asociaciones, comunidades, empresas, personas emprendedoras, pues puedan tener acceso a estas tecnologías de la cuarta revolución industrial para desarrollar nuevos productos, servicios, actividades económicas, para fabricar su empleo, forma de ganarse la vida. Tenemos plotters de corte, plancha térmica, van a venir más maquinaria de impresión en 3D. Vale. Fabricamos con materiales reciclados nuestras propias máquinas, tenemos kits de robótica, Arduino, sensórica, pero todo aplicado, todas las tecnologías están aplicadas a proyectos y a generar valor en nuestra comarca y a conocer las grandes tendencias globales sin tener que ir, por ejemplo, a Cáceres o a Madrid, ¿vale? Pueden venir personas desde los 8 años hasta los 108, he dicho de broma esta mañana. Unas personas vendrán una vez al año a hacer un trabajo colaborativo con una escuela profesional dual, sabemos trabajar con asociaciones de pescadores, de mayores, de cazadores, yendo a las residencias, colaborando, trabajo en equipo, adquiriendo competencias blandas, competencias digitales. Esto es una maravilla, tenemos una gran suerte de tenerlo aquí. Debe ser un proceso ordenado. Hay que venir cuando hay que venir, como hay que venir, etcétera. Pero estamos encantados de recibir a todos los colectivos. Gracias, Paco. Me falta una cosa, perdón, Venga. Importantísima. Son centros complementarios con los espacios digitales. El espacio digital de Jarandilla va a venir aquí con nosotros también. Tenemos el espacio digital de Losar, también en mi ámbito de acción está el de Talayuela. Y como he dicho, somos centros comarcales, pero a media hora de coche, que es la idea que tenemos desde la Diputación, de que todo el mundo, toda persona innovadora, toda persona circular, tenga uno de estos centros a media hora de coche y pueda aportar valor en su territorio sin salir de su comarca. Pensar a lo grande. Gracias, Paco. Muchas gracias y fuerza.